En vivo a través de Radio Atalaya, dedicado el momento que estamos viviendo los ecuatorianos. He dado cuenta de la información, la que tiene que ver con los movimientos políticos, precisamente la emisión de ese decreto 459, en el que se amplía a 6 provincias el estado de excepción. ¿Considera usted que con eso se puede neutralizar el avance que ha habido ya en este 9º día en las protestas indígenas, en muchos casos violentas en varias provincias de la sierra, y aspiramos que en la costa, que ha estado exenta de estos problemas? Ayer ya entraron a la ciudad de Guayaquil un grupo de indígenas, pero plegaron otros protestantes internos. No sabemos muchas veces cómo empieza esto. Aparentemente ayer se decía es pacífico, pero ya sabe usted lo que está pasando en el país y puede tornarse violento. ¿Cree usted que con este decreto, ampliando a 6 provincias, se va a poder, supervisar el orden público? Muy buenos días, un saludo a usted, a todos quienes nos siguen, un gusto compartir este diálogo. Miren, esa narrativa de que no se ha atendido los pedidos presentados por la CONAIE, por distintos grupos sociales, no es la adecuada. El gobierno nacional ha realizado acciones incluso antes de los pedidos para atender los temas que están planteados ahí. Nosotros creemos que más allá de un estado de excepción que ayuda a controlar actos violentos, actos que violenten la ley, que vayan a generar caos, que vayan a generar vandalismo, lo más importante y la herramienta inagotable en una democracia es el diálogo, establecer una agenda de trabajo, analizar los temas propuestos y poder caminar hacia adelante construyendo consensos y acuerdos. Y aquí tiene que saber la ciudadanía que el presidente de la República invitó 2 veces al Palacio de Gobierno, a la CONAIE, a más de 50 dirigentes indígenas para trabajar en estos temas, para escucharles. Ellos dejaron la propuesta, el presidente les planteó que se nombre una comisión para poder trabajar en estos pedidos, comisión que jamás la CONAIE delegó a nadie. Y eso tiene que saber la ciudadanía, y no se trata, repito, en democracia de dejar una lista de pedidos y de decir, si es que no me cumples, vienen las amenazas, las imposiciones, los condicionamientos. Eso realmente no abona a la gobernabilidad. Repito, el presidente ha hecho un llamado al diálogo nuevamente, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lo propio, y esperemos que en las próximas horas se pueda generar un escenario de sentarnos, de poder analizar estos temas que han sido planteados, a los cuales el presidente ya ha dado una respuesta oficial este fin de semana, en cada uno de los puntos planteados, cuáles son las acciones que se han tomado, cuáles son las acciones que se tomarán. Ha firmado 3 decretos para dar viabilidad y aliviar los problemas que están pasando muchos ecuatorianos, los cuales los reconocemos. Pero ante los problemas los países no cierran las puertas y apagan la luz, los enfrentan, y los enfrentan en un ejercicio de aporte de todos los sectores, no todos solo los sectores sociales, también los sectores políticos y el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, el gobierno nacional, recalco, está dispuesto a dialogar, no se ha cerrado esas puertas con absolutamente nadie, pero tiene que haber esa voluntad para sentarse en una mesa, y hago un llamado público para que no se generen actos de violencia. Eso no nos conviene absolutamente a nadie. Las paralizaciones lo único que causan es retroceso, pérdidas millonarias económicas,
personas, ecuatorianos enfrentados entre sí, personas heridas, detenidas, investigadas por la justicia por presuntos delitos, y eso ningún país del mundo se reactiva paralizándose, sino permitiendo un desarrollo armónico de la sociedad. Viceministro, muy importante el conocer por parte de un miembro importante del gobierno ecuatoriano qué va a pasar. Hay una convocatoria para el diálogo, se involucra incluso a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, obviamente la academia, la misma iglesia. Hay expectativas al respecto. Hoy se puede dar esa reunión en la que esté el gobierno, estén los indígenas y se pueda a través del diálogo llegar a pacificar el Ecuador. Es tan vulnerable nuestro país que con estas manifestaciones en el 9º día vemos escasez, vemos violencia, preocupación. Por supuesto se interrumpe la posibilidad de que la gente se haga atender para cuando tienen dolencias, enfermedades o tratamientos. Entonces, identificado el tema como grave, ¿cree usted que será posible el que se pueda llegar a ese diálogo el día de hoy? Puede ser. Quizás se dé ese escenario en las próximas horas. Este rato depende de los pueblos y nacionalidades indígenas. Del gobierno ha dicho: sentémonos, hagamos una agenda de trabajo, analicemos cada tema, veamos cómo se mejora la situación de los hermanos campesinos, de los hermanos que viven en la ruralidad. Si tenemos que dialogar sobre ampliación de créditos para los sectores campesinos, hablemos sobre proyectos de riego, sobre los insumos agrícolas. Eso es construir país. Y dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas existen líderes muy valiosos, gente que sí está dispuesta a dialogar, a conversar, pero, repito, tiene que haber una voluntad real de generar consensos, acuerdos, una estrechón de manos. Los ecuatorianos no somos muy diferentes, Fernando y amigos. ¿Qué ecuatoriano puede estar en contra de que hay que mejorar la salud, la educación, la seguridad, la atención a personas vulnerables? ¿Quién puede estar en contra de que se debe generar empleo? A veces disentimos en el cómo, y ahí es donde hay que sentarse para que estas narrativas inadecuadas de que no se han escuchado los pedidos no sean lo que llegue al pueblo. Mire, yo le pongo, por ejemplo, en el tema del segundo pedido de la CONAIE. Cojamos el segundo pedido. Ellos piden moratoria a todos los créditos del sistema financiero de la banca pública, privada y cooperativas durante un año. Eso no se lo puede hacer. Eso va contra la ley. Eso puede poner en riesgo al sistema financiero nacional. ¿Qué se ha hecho? Ni bien se posesionó el presidente, sacó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos. Sacó el crédito más barato de Latinoamérica a 30 años plazo al 1%, que ha sido entregado a 28.000 familias y ha comprometido $100 millones más. En el decreto firma la condonación de deudas hasta de $3.000 en Ban Ecuador. Saca un nuevo producto al 5% a 10 años plazo y hasta $20.000 para emprendimientos agrícolas, agropecuarios. Esos son los temas que se tiene que entender, que voluntad no solo de diálogo, sino de acciones y de realidades, porque son decretos ya firmados por el presidente, se van a volver realidad. La otra pregunta también clave en estos instantes es: ha escalado de ese levantamiento, que al final fue mínimo en número, destructivo en acciones,
¿Se ha llegado a algo más, a la búsqueda de la caída del gobierno del señor Guillermo Lasso? Porque hay algunas muestras ya en donde se grita, ¿no?, en la calle por parte de estos manifestantes, incluido ayer un grupo que reportaba un canal de televisión y que decían: nosotros no somos indígenas, y se veía incluso a una señora o señorita, una rubia claramente extranjera, que disfrutaba de estos gritos, en donde lo que decían es: no somos indígenas, pero queremos que se vaya el gobierno de Lasso. Lamentablemente así se incendian, empiezan estos focos que luego pues se vuelven en incontrolables, de tal manera que esa es la pregunta. Ya hay visos de que lo que quieren es la desestabilización en el país y por supuesto la caída del señor Guillermo Lasso. Bueno, históricamente siempre estas movilizaciones han hecho que cierta clase política y también ciertos actores tengan esas ideas conspirativas, esas ideas de desestabilización, y que han llegado a veces a provocar que gobiernos sean defenestrados del poder. Pero el gobierno del presidente Lasso es un gobierno democráticamente electo, un gobierno que tiene un norte claro en la creación de oportunidades del país. Ha sido un año complejo, no ha sido un año fácil. Recordemos de dónde venimos. Venimos de la peor crisis de la historia republicana del país, 7.000 millones de dólares de déficit, de hueco, de faltante en el presupuesto del Estado para aplicar políticas públicas, y una pandemia que, recordemos, en el 2020 nos decía de mensaje: quédate en casa. Y ahora, cuando estamos reactivándonos, cuando estamos viendo la posibilidad de que muchos ecuatorianos han podido acceder a un empleo, se han abierto negocios, se ha reactivado el turismo, 100% de aforo en transporte, los estudiantes en clases, nuevamente nos llaman a una paralización en donde empezamos a retroceder como el cangrejo. Eso no puede darse. El país y los ecuatorianos no nos merecemos ese escenario. Y esto no se soluciona votando a un gobierno, esto se soluciona trabajando juntos, trabajando juntos en los proyectos, en los programas, en las políticas públicas que necesitan ser aplicadas, como el tema de seguridad en el país. Imagínense, en un problema tan grave de seguridad en el país, donde tenemos una escalada de delincuencia, de mafias, de narcotráfico, le distraemos fuerza pública, la policía, que en vez de estar luchando contra la delincuencia, esté en las calles, en las ciudades, controlando el orden público y enfrentando manifestaciones. Ahí es la pregunta: ¿quién se beneficia de este paro? ¿Por qué no se pone el ejecútese y se publica en el registro oficial el uso legítimo de la fuerza, esto que fue aprobado por la Asamblea Nacional? Bien podría servir en estos momentos, cuando vemos cómo escala esa actitud violenta de muchos que lo que quieren es la destrucción del país, la escasez, como hoy en la mañana hay camiones con comestibles alrededor de Montebello, del mercado aquí en la ciudad de Guayaquil, pero hay protestantes, manifestantes, y que se ponen violentos, que no permiten que eso se pueda vender normalmente, a pesar de las necesidades y de ya la escasez de alimentos. ¿Por qué no se publica en el registro oficial ya esa ley, que les va a dar más seguridad y para que sean más eficaces y eficientes las labores de la fuerza pública? Bueno, como usted lo menciona, la Asamblea Nacional aprobó ese proyecto de ley. Estaba en análisis dentro del Ejecutivo, de la Presidencia de la República. No son análisis que deben ser hechos a tropezones, tienen que ser análisis
incluso recibiendo las observaciones de las otras instituciones del Estado que están especialmente están mencionadas en ese proyecto de ley, especialmente la policía, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, porque esos tres ejes se tocan en este tema, y la Asamblea Nacional hizo cambios, si bien no de fondo, pero sí de forma, y si bien no hay ley perfecta, pero la idea es que sea una ley efectiva, una ley que en su contexto ayude a combatir a la delincuencia. Y bueno, ahora estamos en una situación compleja de alterar el orden público, pero no es la urgencia del gobierno la aprobación para aplacar o para paliar las manifestaciones. Repito, lo que dije, la hoja de ruta del gobierno en ese caso ha sido el diálogo, el consenso, el abrir las puertas de los diferentes ministerios del Palacio de Gobierno para construir mejores días y mejores oportunidades para los ecuatorianos. Viceministro, si no se actúa con mano dura, siempre en el marco de la ley, entonces se nos vienen encima los revoltosos. Todos tienen el derecho a protestar, pero aquellos que lo que quieren es destruir no deben tener cabida, y por lo tanto no deben haber tampoco cálculos de ningún tipo político a la hora de tomar decisiones. La voluntad y la decisión, en este caso del mandatario, reflejará si queremos enfrentar para lograr pacificar al país o vamos a permitir que simplemente esta agonía de la destrucción se vaya dilatando en el tiempo. Hay un instrumento legal como este que les puede brindar, solo con el ejecútese del presidente, seguridad a los policías y a los militares para enfrentar a los violentos, y no lo están usando. A lo mejor piensan ustedes que eso puede ser echar gasolina al fuego, pero es que si no lo paramos a tiempo, ¿cuándo? Y la cosa está bastante complicada, viceministro, ya en la parte final de este diálogo. Uno de los peores mensajes que se puede dar a una sociedad es la impunidad. Es decir, si yo violento la ley, yo cometo actos ilícitos y no ha pasado nada. El gobierno nacional, la Policía Nacional está documentando y está presentando en la Fiscalía todos estos actos de violencia. Y la muestra fue que en la primera semana se presentó la detención de quien estaba al frente de las manifestaciones. Nosotros no vamos a tolerar actos vandálicos, actos de violencia, y todos los que presuntamente cometan esos actos no tendrán que dialogar con el gobierno, sino con jueces, con fiscales y con abogados. No puede ser posible que se tomen 5 edificios públicos como gobernaciones en el país, que hayan destrozos, que estén esos edificios tomados por manifestantes y que no ha pasado nada. Eso es un delito tipificado en el Código Penal, y quienes han cometido tendrán que responder a la justicia. Muy bien, viceministro, muchas gracias por haber estado en Fernando Aguayo en Vivo. Lindo día. Muy gracias. Gracias.